Pista 3, página 28 a la página 33. De ahí la importancia de que conozcas y difundas el respeto por los derechos humanos. Esto dará a las personas la facultad para enfrentar y resolver los problemas de la comunidad y contribuir en forma proactiva para edificar una sociedad más pacífica, democrática, tolerante, incluyente y segura. Marshall y Bormore sostienen que ciudadanía es el estatus que se concede a los miembros de pleno derecho de una comunidad, siendo sus beneficiarios iguales en cuanto a los derechos y obligaciones que implica. A trabajar en tu producto esperado. Investiga sobre los tipos de discriminación, lo cual te servirá de base para elaborar tu cartel. Título: Marco normativo de los derechos humanos en México. Los derechos humanos en México están reconocidos y garantizados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 1 y en los convenios y tratados internacionales suscritos y ratificados por el Estado mexicano. Con la reforma constitucional del 10 de junio de 2011, al artículo 1, quedaron reconocidos y garantizados los derechos humanos para todas las personas, tal como se muestra a continuación. Artículo 1. En los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, página 1, 2011. El marco internacional de los derechos humanos establece las obligaciones que tienen los gobiernos de tomar medidas en determinadas situaciones o de abstenerse de actuar de determinada forma en otras, a fin de promover y proteger los derechos humanos y las libertades fundamentales de los individuos o grupos. Las fuentes de los derechos humanos en México son Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, tratados y convenios internacionales, jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, jurisprudencia de la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. La jurisprudencia son las normas jurídicas contenidas en las interpretaciones de la ley, elaboradas por los tribunales al resolver un caso concreto en una sentencia. Ten en cuenta que el Poder Judicial de la Federación está integrado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Tribunal Federal Electoral, el Consejo de la Judicatura Federal, los juzgados de distrito, los tribunales colegiados de circuito y los tribunales unitarios de circuito. ¿Sabías que la Corte Interamericana de Derechos Humanos, también llamada Corte IDH, se instaló en el año de 1979 en San José de Costa Rica? Su principal función es la relativa al examen de casos y emisión de sentencias en las que se declara la responsabilidad internacional de los estados que hayan ratificado la competencia contenciosa de la Corte. Subtítulo: Principales instrumentos internacionales de los derechos humanos. Declaración Universal de los Derechos Humanos. Convención Americana de Derechos Humanos. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y su protocolo facultativo. Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres. Belém do Pará. Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo,
OIT, sobre pueblos indígenas y tribales. Convención de los Derechos del Niño. Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. Subtítulo: Principales instrumentos nacionales de los derechos humanos. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley General para prevenir y eliminar la discriminación. Ley General para la inclusión de las personas con discapacidad. Ley de la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Ley Federal para prevenir y sancionar la tortura. Ley General de Acceso de las Mujeres a una vida libre de violencia. Ley General para la Igualdad entre mujeres y hombres. Código Penal Federal. Subtítulo: Principales instrumentos locales de los derechos humanos. Constitución Política para el Estado Libre y Soberano de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley de Derechos y Culturas Indígenas para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley para prevenir y eliminar la discriminación en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley para la integración de las personas con discapacidad. Ley de protección de derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley de los derechos de las personas adultas mayores en el Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Ley de asistencia social del Estado de Veracruz. Ley de fomento al empleo en el Estado de Veracruz. Código Penal del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave. Subtítulo: Obligaciones generales para el Estado. El Estado tiene dos obligaciones principales: respetar y garantizar la protección de los derechos humanos. El respeto implica no lesionar los derechos humanos, cumpliendo directamente con lo que está escrito en la ley y en la abstención de interferir en el ejercicio de los derechos humanos. La garantía consiste en remover los obstáculos que puedan interferir el cumplimiento de los derechos humanos, adoptando todas las medidas necesarias para asegurar el libre y pleno ejercicio. Los deberes concretos de garantía, de acuerdo al artículo 1, párrafo 3 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, son prevenir, investigar, sancionar y reparar. Por otra parte, en el artículo 1 de la Ley de Víctimas para el Estado de Veracruz se explica cada uno de estos deberes del Estado. Prevenir, difundir los derechos humanos y su contenido, de tal forma que tanto autoridades como particulares conozcan lo que señalan la Constitución y los tratados internacionales. Investigar, debe ser asumida por el Estado como una obligación propia y no como una simple gestión de intereses particulares de las personas. Sancionar. El Estado tiene la obligación de sancionar a los servidores públicos que hayan violentado los derechos humanos. Reparar. La reparación integral comprende las medidas de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición. En México se han creado instituciones que garantizan la protección de los derechos humanos tanto en el ámbito federal como en el estatal. Las instituciones federales son SCJN, Comisión Nacional de los Derechos Humanos, CNDH, Instituto Nacional de las Mujeres, INMujeres, Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, CONAPRED, Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, CDI, Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI. En el Estado de Veracruz, las instituciones son Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz, TSJEV, Comisión Estatal de los Derechos Humanos, CEDH, Instituto Veracruzano de las Mujeres, IVM, Instituto Veracruzano de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, IVAI. Desarrolla tus habilidades y actitudes. En equipo, elaboren un escrito en el cual analicen posibles violaciones
a los derechos humanos publicados en los medios de comunicación, a los cuales tienen acceso y sugieran a qué instituciones defensoras de los derechos humanos pueden acudir. Actividad para portafolio de evidencias. A trabajar en tu producto esperado. Elabora un borrador de tu cartel publicitario. Investiga sobre la estructura y características del cartel publicitario. Título: Convención sobre los Derechos del Niño y la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. La Convención sobre los Derechos del Niño, CDN, fue firmada en Nueva York el 20 de noviembre de 1989 por la Asamblea General de la ONU y ratificada por México el 21 de septiembre de 1990. A partir de este momento, empieza un importante desarrollo legislativo relativo al reconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, así como la protección de los mismos. La Convención reconoce que las niñas y los niños, seres humanos menores de 18 años, son individuos con derecho al pleno desarrollo físico, mental y social, con derecho a expresar libremente sus opiniones. Muchos países tenían leyes que protegían a la infancia, pero algunos no las respetaban. De ahí la necesidad de crear una convención sobre los derechos del niño. Con esta ley se reforzó el reconocimiento de la dignidad humana fundamental de la infancia, así como la necesidad de promover y garantizar la protección y desarrollo de los derechos de la infancia a la supervivencia, la salud y la educación, a través de la prestación de bienes y servicios esenciales, además de reconocer cada vez más la necesidad de establecer un entorno protector que defienda a los niños y niñas de la explotación, los malos tratos y la violencia, de acuerdo a la UNICEF, el Comité Español, 2006. Las disposiciones y principios de la Convención sobre los Derechos del Niño rigen la misión del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, la UNICEF, que consiste en proteger los derechos de niñas y niños para contribuir a resolver sus necesidades básicas y ampliar sus oportunidades, a fin de que alcancen su pleno potencial. Ten en cuenta que no hay causa que merezca más alta prioridad que la protección y el desarrollo del niño, de quien depende la supervivencia, la estabilidad y el progreso de todas las naciones y, de hecho, de la civilización humana. Plan de acción de la Cumbre Mundial a favor de la infancia, 30 de septiembre de 1990. En el año de 1990, México ratificó la Convención. A partir de esa fecha, se comprometió a respetar, promover, proteger y garantizar los derechos de la niñez y la adolescencia. El 4 de diciembre de 2014 se expide la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, y se reforman diversas disposiciones de la Ley General de Prestación de Servicios para la Atención, Cuidado y Desarrollo Integral Infantil. La Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes reconoce a estos como titulares de derechos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, en los términos que establece el artículo 1 constitucional. Asimismo, garantiza el pleno ejercicio, respeto, protección y promoción de los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes, conforme a lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano forma parte y en las demás leyes aplicables. El artículo 13º de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes enuncia, mas no limita, los siguientes derechos. Primero, derecho a la vida, a la supervivencia y al desarrollo. Segundo, derecho de prioridad. Tercero, derecho a la identidad. Cuarto, derecho a vivir en familia. Quinto, derecho a la igualdad sustantiva. Sexto, derecho a no ser discriminado. Séptimo, derecho a vivir en condiciones de bienestar
y a un sano desarrollo integral. Octavo, derecho a una vida libre de violencia y a la integridad personal. Noveno, derecho a la protección de la salud y a la seguridad social. Décimo, derecho a la inclusión de niñas, niños y adolescentes con discapacidad. Décimo primero, derecho a la educación. Décimo segundo, derecho al descanso y al esparcimiento. Décimo tercero, derecho a la libertad de convicciones éticas, pensamiento, conciencia, religión y cultura. Décimo cuarto, derecho a la libertad de expresión y de acceso a la información. Décimo quinto, derecho de participación. Décimo sexto, derecho de asociación y reunión. Décimo séptimo, derecho a la intimidad. Décimo octavo, derecho a la seguridad jurídica y al debido proceso. Décimo noveno, derechos de niñas, niños y adolescentes migrantes. Vigésimo, derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicación. Fin de la pista.